Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esta bendita tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aunque mis hermanas están en su casa y yo estoy aquí, Señor, tú eres un Dios omnisciente que estás en todo lugar. Tú estás con ellas en su casa y tú estás conmigo aquí donde estamos. Así que, Padre, te doy gracias por tu presencia, gracias por esa oportunidad que tú nos das de estar en ti, Señor, de estar, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean todas muy bienvenidas. Le doy gracias a Dios por cada una de ustedes que se unen a nosotros a cada martes para aprender más de lo que dice la palabra. Aunque yo te diré que no se trata de saber más, sino de vivir más lo que dice la palabra. Y el tema de hoy va a ser derribando nuestra inseguridad. Así que es un tema bastante necesario en el día de hoy, porque yo te diré que hay mucha inseguridad en este mundo. De hecho, acabo de leer un artículo que describía que la inseguridad es como una alteración psicológica de proporciones epidémicas. Imagínate. Y esto nos habla de una infección, porque es lo que es una epidemia, generalizada de una enfermedad infecciosa en una comunidad en un momento particular, como la epidemia que estamos viviendo en este tiempo del coronavirus. Así que es una enfermedad generalizada, lo que es la inseguridad. Es una pandemia. Donde quiera que tú vayas, tú ves en los rostros de las personas su inseguridad, su incertidumbre, el no saber qué va a hacer, el no saber qué hacer el mañana. Y por lo tanto, tiene que haber una cura, un remedio a esta enfermedad. Porque no es una enfermedad nueva. Existe desde el principio de la vida. Imagínate que desde el principio los primeros dos hombres que nacieron, que fueron Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, Caín, por inseguridad, mató al hermano. ¿Por qué? Porque Dios le agradó más la ofrenda que hizo Abel y su inseguridad mejor destruyó al hermano. Fíjate lo que es capaz de hacer una persona insegura. Así que Gedeón, otro personaje bíblico, que la palabra Gedeón, fíjate que significa destructor, significa guerrero poderoso. Y él era un juez y era un guerrero antiguo de Israel. Y él fue, además, el quinto de los jueces del pueblo judío. Y era el hijo de su madre, considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de la obra guerrera que él hizo en aquel tiempo. Pero al principio él no era así. Era una persona tan insegura. Así que Dios le decía, hombre esforzado y valiente, y pues él se volteaba para todos lados porque dijo, pues ¿a quién le están hablando? Y muchas veces Dios ha hablado de nosotros cosas que nosotros no nos hemos creído. Así que si esta enfermedad, esta pandemia, que es contagioso además, es de muchísimos años, tiene que haber una cura para esa inseguridad. Y sí que la hay. Y es la palabra de Dios. Y yo te voy a leer el versículo de Efesios 3:17 que nos dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. La única manera de estar firmes, fuertes, seguras, es cuando nosotros estamos profundizando en la palabra de Dios, que es el amor de Dios para nosotros, y eso es lo que va a echar raíces en nuestro corazón. ¿Y de dónde viene la inseguridad? Está en nuestra alma. La inseguridad está en nuestra alma. En nuestra alma están las emociones, está la voluntad y está
también los pensamientos. Así que si yo pienso insegura, voy a sentirme insegura y voy a hacer decisiones inseguras. Así que la medicina para nosotros va a ser la palabra de Dios. Ya me adelanté un poquito, pero bueno. La palabra de Dios dice que tú puedes estar seguro por medio de Jesucristo. Como hija de Dios, nosotros vamos a descubrir que nuestro Señor Jesucristo es la única cura duradera para la inseguridad. Él tomó sobre sí mismo todas nuestras inseguridades en el Calvario. Su muerte y resurrección compró nuestra libertad del dolor y los patrones de conducta producidos por toda una vida de inseguridad. Todas las áreas de nuestra vida están fuera de orden y pueden ser reconciliadas mediante Jesús y la obra que logró en la cruz. Tenemos que empezar a creerlo y tenemos que recordar que el Señor, nuestro Dios, nos acompañará donde quiera que vayamos, como lo dice Josué 1:9. Hoy existe esta epidemia de personas inseguras y muchas personas tienen una crisis de identidad porque realmente no saben quién son y basan su valor y dignidad en cosas equivocadas como se ven, qué es lo que hacen o a quién conocen o qué saben o qué poseen. Así que yo te haría esta pregunta esta tarde: ¿qué piensas de ti misma? ¿Que eres una mujer segura o una mujer insegura? ¿Cómo te sientes acerca de ti misma? Porque como tú te sientes de sí misma, acerca de ti misma, vas a pensar acerca de ti misma, vas a actuar de esa misma manera y vas a decidir de esa manera. ¿Cuántas de nosotros en alguna ocasión nos hemos comparado con otras personas y a veces nos hemos también sentido menospreciadas si no podemos hacer lo que ellos pueden hacer o lo que ellas están haciendo? ¿Alguna vez tú has pensado, me gustaría parecerme a fulana de tal? ¿O me gustaría tener lo que ellas tienen? ¿O me gustaría poder hacer lo que otras hacen? Todas en alguna ocasión hemos experimentado inseguridad. Yo sé lo que es sentirse inferior a los demás e insegura de mí misma. Porque yo crecí en un ambiente hogareño, amoroso, pero solo hasta los 14 años. De los 14 años a los 23 años que yo me casé, mi mamá me había mandado, mis padres se separaron por cuestión del trabajo de mi padre y él se tuvo que ir a la ciudad donde vivían sus papás y mi mamá se quedó con sus papás. Pero a los 14 años, porque mi mamá deseaba que yo fuera a la universidad y la única manera de poder entrar a la universidad yo tenía que terminar mi secundaria, mi preparatoria en la misma ciudad, si no, no iba a ser aceptada en la universidad, porque a mi mamá le pasó con mi hermana mayor, se le pasó la fecha, así que no pudo entrar a la universidad. Mi segunda hermana le pasó lo mismo y ella tuvo que estudiar una carrera primero de secretaria o algo porque no pudo entrar a la universidad. Entonces mi mamá dijo, pues con Magda no me pasa lo mismo, así que me mandó a mí por adelantado a los 14 años hasta la ciudad donde mi papá vivía. Y pues yo no viví con mi madre. Y tú sabes que a esa edad de adolescencia, ¿cuánto se necesita tu mamá? Porque ellos son los que más constantemente están en la casa y son las que te animan, las que te dan seguridad, las que te ayudan a estudiar, las que están detrás de ti corrigiéndote, disciplinándote. Así que pues yo sola, ¿verdad? En ese tiempo mi papá pues realmente en su soledad también se refugió en otras cosas y pues yo no era como que me pudiera ver él a mí darme la seguridad que yo necesitaba. Así que yo crecí de esa manera aún insegura. Gracias a Dios me dio la oportunidad de ir a la universidad y me gradué. Y yo creo que yo me vine a dar cuenta de lo insegura que era hasta que conocí a mi marido, que él era muy seguro de él. Y él se desesperaba mucho conmigo de lo insegura que yo era. Y siempre esa era una situación de conflicto entre nosotros porque yo nunca me creía, ¿verdad?
las cosas que me decía mi esposo, o las cosas, ni yo misma, ¿verdad? A pesar de que, pues, gradué bien, tuve mi propio negocio, logré muchas cosas. Y para mí lo único que me hacía falta para poder ser una mujer completa era casarme. Pero al momento de casarme fue que vino mis inseguridades y vino muchísimas cosas que extrañé. Incluso el día que ya me iba a mi luna de miel y que ya sabía que yo ya no iba a regresar a ver a mi madre, le dije: mamá, regresa por mis hermanas, porque yo me sentí tan insegura que no sabía a lo que yo iba. ¿Por qué? Porque yo no pude compartir con ella todo ese tiempo. Así que fue una lucha bastante grande, mi inseguridad. Y yo no veía lo que mi marido veía en mí o lo que la gente veía en mí. Así que hasta que yo conocí al Señor, y me costó varios años adquirir seguridad. No te quiero decir que ya la tengo toda, no. Tú no sabes lo que yo sufro de inseguridad aún en estas fechas, ¿verdad? Pero me encanta una maestra que tuve el año pasado en un curso que tomé, que ella decía: tú imitas lo que quieras hacer hasta que te llegues, porque en la frase que ella decía era en inglés y me encantó, que decía: you fake it until you make it. Y eso quiere decir que tú vas a disfrazarte o vas a tratar de ser lo que todavía no eres, pero conforme tú lo vas haciendo, pues te vas a convertir en eso que tú tanto estás imitando. ¿Cuántas personas imitan a artistas, imitan a cosas, verdad? Claro, nunca vas a lograr ser queridos porque no sos ellos. Pero lo que sí podemos imitar y lo que sí podemos constantemente repetir es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que ya vayase para lo cual nosotros la enviamos. Así que tuve que aprender que no se trata de mí, se trata de lo que soy en Cristo. Eso es la base de todo. Así que hay una buena noticia. Sí existe una cura para la inseguridad, pues en la voluntad de Dios es que tú y yo seamos seguras y que no vivamos con miedo, porque la raíz de la inseguridad es el temor. Yo te podría decir que casi la raíz de todos los males es el temor. Y segunda de Timoteo 1:7 nos dice que el Espíritu, que es un don de Dios, o sea, recuerdan que el Espíritu Santo fue dado por Dios, es un don que Él nos dio a nosotros. Él dice: el Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Esas tres cosas son las curas para la inseguridad. Que tú seas una mujer fuerte, que tú tengas una mujer que tengas amor, porque el amor te da seguridad, y que tengas también el dominio propio. Pero eso nunca lo vamos a lograr en nuestra humanidad. No lo vamos a lograr en lo que tenemos, no lo vamos a lograr en nuestra educación, no vamos a lograrlo en donde venimos, de nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque somos una humanidad caída, que venimos del pecado. Pero todo esto sí lo vamos a lograr en Cristo Jesús, porque fuimos creadas para sentirnos seguras. ¿Te das cuenta que Dios nos creó para sentirnos seguras? Y es una de las enfermedades más grandes, el sentirnos inseguras. Fuimos creadas para sentirnos seguras, protegidas y valientes, y con confianza en nosotras mismas. Sí, yo te lo voy a repetir porque eso es la voluntad de Dios. Fuimos creadas para sentirnos seguras, protegidas, valientes y con confianza en nosotras mismas, porque esa es parte del ADN espiritual como creyentes nacidas de nuevo en Cristo. La única manera es que nosotros vengamos a la familia de Dios para poder nosotros crecer en Cristo. La clave para vivir una vida segura en Cristo es saber quién es Cristo, para que lo que es Cristo, tú y yo
lo somos. Recibiendo realmente el amor de Dios. Y se va a basar en el valor, en lo que Dios dice, que Él dice que nosotros somos, no en lo que yo haga. Una cosa que realmente a mí me ayudó a obtener una revelación acerca de esto es el versículo de Isaías 54:17, que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Todas aquellas flechas, todas aquellas insultos, todas aquellas palabras que nos hacen sentir inseguras, todas aquellas flechas que son armas forjadas, como dice la palabra, contra nosotros no prosperarán. Y nosotras, no lo va a hacer Dios, condenaremos toda lengua que se alce contra nosotros en juicio. Alguien que te está condenando de lo insegura que eres, de lo mala que eres, de lo fea que eres, de lo gorda que eres, de tantas características que tenemos, tú vas a tener que condenar esa lengua que se alce contra ti en juicio, porque esa es nuestra herencia como siervos de Dios. Dios no va a venir a hacerlo porque Él ya nos dio esa autoridad para poderlo hacer. Así que esta escritura claramente nos establece que como hijas de Dios, esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es condenar a toda palabra que venga a traernos inseguridad, a traernos temor. Y nosotros la vamos a condenar. Porque todo eso fue adquirido por la sangre de Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y solamente en Jesucristo es que nosotras somos mujeres seguras. Somos coherederas con Jesús. Y todo lo que tiene Jesús, nosotras lo tenemos. Pero tenemos que tomarlo por fe. Y eso significa que lo creamos antes de verlo, porque eso es lo que es la fe. Es la certeza de lo que no vemos, la seguridad de lo que estamos esperando. Entonces, eso lo tenemos que tomar por fe. Yo por fe soy una mujer segura. Eso es algo difícil. Pues está comprobado que creemos más lo que decimos sobre nosotras mismas, más de lo que otros dicen. Yo te digo que mi marido se desesperaba conmigo de lo insegura que era, porque él me veía a mí totalmente diferente, me venía una mujer capaz, una mujer segura, pero yo soy la que no me decía esas cosas. Entonces, porque una de las cosas que a mí me sucedió, y tal vez fue en esa inseguridad, recuerdo cuando mi mejor amiga me vino a compartir del Señor, y yo la veía a ella con un denuedo, una audacia, con una valentía, con una seguridad, una certeza, que yo me le quedaba viendo y pues de verdad la admiraba. No le podía decir nada, ¿verdad? Porque yo veía, y yo misma por dentro decía, no, pues es que ella debe haber nacido con fe, porque pues yo nací sin fe. Realmente, eso es lo que me decía. Y te acabo de decir que nosotros nos creemos más lo que nos decimos que lo que la gente nos dice. Así que, pues yo, mira, me quedaba muda, ¿verdad? Y yo nada más me le quedaba viendo porque estaba viendo una mujer con denuedo, una mujer con valentía, una mujer segura de lo que decía. Pero ¿sabes qué? El primer versículo que yo aprendí en mi primer discipulado cuando vine al Señor, que yo vine al Señor un viernes, el domingo ya estaba en la iglesia cristiana, ¿verdad? De toda mi vida haber ido a la otra iglesia, el siguiente domingo yo estaba en la iglesia cristiana, y el siguiente viernes que había un discipulado, ahí estaba yo en el discipulado. Y yo llegué pues toda insegura, no conocía a nadie, rara, porque pues nunca había ido a un estudio bíblico. Entonces, pero la primera palabra que dijo el maestro que estaba dando la enseñanza, él mencionó Romanos 10:17. Y yo quiero que tú lo anotes, porque eso a mí me trajo la liberación más tremenda de mi vida. Te digo, tenía una semana, 7 días de haber conocido al Señor. Y el versículo de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que yo te voy a leer la versión
La versión, eso es lo que dice la Reina Valera, la 60, la que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo escuché que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, oh, entonces la fe se puede comprar. Eso fue mi expresión por dentro. Dije yo, wow, entonces no tenía que haber nacido con fe. Yo puedo comprar fe. Y fe es seguridad, es certeza. Entonces, wow, me quedé tan sorprendida que me quedé súper atenta y dije, pues voy a comprar fe. ¿Y sabes cómo se compra la fe? Leyendo la palabra. Me devoraba la palabra, me daban las 7 de la mañana devorándome porque así era mi inseguridad, así era a como yo estaba viviendo en ese tiempo. Así que el versículo que dice en Romanos 10:17, en la Nueva Biblia Viva, que se acuerdan que les he compartido, que esa es mi versión ahorita preferida, dice, así que la fe nace. En aquel tiempo no leí esta versión, no existía esta versión, pero yo supe que si yo leía la palabra, ¿verdad? Y la oía, y la oía, y la oía, yo podía adquirir esa fe como si yo hubiera nacido con la fe. Así que la versión viva dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Si nosotros queremos ser unas mujeres seguras, tenemos que poner atención a las noticias que son en Cristo, porque la única manera de adquirir seguridad es en la roca firme que es Cristo. Él es la roca firme, Él es nuestra fortaleza, Él nunca se mueve, no se inmuta, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él está la roca ¿me entiendes? O sea, fuerte. O sea, Él es la piedra angular, Él es el todo, o sea, Él es el parteaguas de todo. O sea, Él es nuestro Salvador y Él nos puede salvar de la inseguridad. Así que yo entendí que no tenía que haber nacido con fe, que yo podía hacer que la fe naciera en mí. Y eso es lo que tú puedes hacer que la fe nazca en ti. Pero hay que leer y leer y leer la palabra, porque esa es la medicina para nuestra alma. La inseguridad está en el alma. En el alma están las emociones, está la voluntad y están los pensamientos. Así que ahí está todo lo que sientes, todo lo que piensas y todo lo que decides. Y la raíz de la inseguridad es el temor. Si tenemos temor, vamos a sentir temor, vamos a pensar temor y vamos a hacer decisiones en temor. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Y ahora te voy a leer la versión de traducción viviente de la misma, Deuteronomio 11:18, que dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón. Por eso les digo que es muy bueno leer varias versiones de la Biblia, porque yo en aquel entonces me quedé como tú te quedaste, en las nubes. Por tanto, pondréis esas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. ¿Sabes qué? Te entra por un oído y te sale por el otro. Pero cuando tú estás leyendo esta traducción, nueva traducción viviente, que dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón. Ahí sí que ya nos están hablando directamente. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. ¿Ves qué diferente? Las vamos a recordar, las vamos a atar a nuestra mano y las vamos a tener siempre a la mano. Dios quiere que tengas la palabra a la mano para que tú respondas conforme a la palabra, no conforme a nuestras inseguridades. Es conforme a la palabra que tenemos que responder. La palabra de Dios es la medicina para nuestra alma.
angustiada y entristecida, porque cuando la leemos o la escuchamos, siempre nos conforta. ¿A poco no te pasa que pasan varios días y no has leído la palabra? De repente tienes tu tiempo, agarras tu Biblia y empiezas a leer y te das cuenta, ay, ¿por qué no la leí antes? Qué rico se siente, es un refrigerio. Es como un vaso fresco de un helado en un desierto. ¿Entiendes? O sea, leer la palabra es medicina para nuestra alma. Así que la palabra nos da esperanza. Esa esperanza que nosotros necesitamos para no desmayar en esta vida. Vivimos en un mundo cruel, muy cruel. Y la vida no es justa. La gente dice cómo se siente y sale de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra. Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿Verdad? Así que la gente habla barbaridades, te pisotea, te insulta, te denigra, ¿verdad? Entonces, sobre todo, nosotros que somos hispanas, que estamos en un país americano, hay mucha discriminación. Y la estamos viviendo ahorita, ¿verdad? No tanto con los hispanos, con los americanos, pero lo vemos con los afroamericanos. Entonces, hay esa acepción todavía. Pero si tú, en Cristo dice la palabra que no hay griego, no hay gringo, no hay mexicano, no hay hispano, no hay nada. En Cristo somos todos iguales. Y todo lo que necesitamos tú y yo para vivir en este mundo, aunque esté caído, es la palabra de Dios. Para que entendamos que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía dónde íbamos a vivir. Dios ya sabía qué clase de mundo íbamos a vivir. Dios ya sabía cómo iba a estar actualmente el mundo. Y actualmente está que da tristeza. De verdad. Da tristeza. Le doy gracias a Dios que pues ya estamos grandes nosotras, ¿verdad? Pero ¿qué le espera a nuestras generaciones? ¿Qué le espera a nuestros hijos? A los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Es por eso que tenemos que fundamentarlos a ellos en la palabra, para que crezcan seguros, porque se van a enfrentar a un mundo cruel, un mundo injusto, un mundo donde no valora, un mundo donde ahorita ya tienen la libertad para elegir qué eres. O sea, y no es nada conforme a la palabra de Dios. Así que, si tú eres madre de niños pequeños y nosotras que somos abuelas, pues instruyamos a nuestras generaciones con la palabra de Dios, porque su seguridad va a estar en la palabra de Dios. Yo les he platicado que mi nieta, su personaje favorito es David destruyendo al gigante. Eso, ella le fascina, le da una seguridad, porque ella se siente David, porque ella puede contra un gigante. Y sabes que en este mundo necesitas sentirte como un gigante para poder ir y vencer a todos los gigantes que están afuera. La inseguridad es un gigante bastante grande, que la única piedra que lo puede echar abajo es la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos muchas luchas y muchos padecimientos, pero Dios nos dejó escrita su palabra, no nos dejó desarmadas, no nos dejó solas, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Es más, dice la palabra que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque ahí está escrita su palabra. Todo lo que queremos saber, como Dios piensa o como Dios, una solución, está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que refugiarnos en la palabra y tenemos que fortalecernos en la palabra. Por lo tanto, tenemos que, cuando menos, leer uno o más versículos todos los días, para que nuestro espíritu nos redarguya y nos libere de temores que nos asedian, producto de muchas circunstancias, y sepamos hacerle la guerra al alma con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ministra y podemos romper las debilidades que tenemos como mujeres. Y tenemos que levantarnos para dominar el alma que bloquea la fe. La inseguridad es sinónimo de incredulidad. Así que si nosotros tenemos incredulidad es porque no tenemos fe.
Y si no tenemos fe es porque no leemos la palabra, porque ya nos dimos cuenta que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que no hay otra. Es así de simple. Nosotros tenemos que dominar el alma con la palabra de Dios, porque la falta de fe, la falta de palabra es la que bloquea la fe. Y esta es nuestra única lucha tenaz, pero que de seguro tú y yo la vamos a ganar, porque su palabra no regresa vacía. Cada una de nosotros debemos hablar lo que dice la Biblia acerca de nosotras como hijas de Dios, para vencer la oposición negativa que existe en este mundo, que quiere que nos veamos comparadas con los demás, no porque lo que nosotras somos, sino por lo que somos en Cristo. Yo trabajo en una compañía donde la mayoría, te diré que el 95% son americanos. Somos un remanente pequeñito de que somos hispanos. Y pues claro, pues tú puedes darte cuenta, ¿verdad? Que te ven así por abajo, o sea, y como es una empresa de mucho profesionista, que bueno, en realidad es puro profesionista, entonces, pues han de pensar, pues estas que están haciendo aquí, ¿verdad? Pero el hecho de estar en esa empresa para poder trabajar, antes de tener un contrato y para poder realizar ese contrato, nosotros tenemos que pasar un examen para poder realizar el trabajo que vamos a hacer. Y pues, porque mi seguridad está en Cristo y porque yo me creo y yo o sea, yo les digo, o sea, yo soy insegura, pero segura en Cristo. En mi carne soy magna, no es nada, pero en Cristo lo puedo todo. Así que cada vez que yo tenía un contrato era mi nervio. ¿Por qué? Porque tenía que pasar el examen, si no, no tenía trabajo. Y tenía a mi marido orando por mí. Y pues, ¿saben qué? Me iba al baño a arrodillarme, a orar y pedirle a Dios, de verdad, que me iluminara, que me diera las respuestas, porque era en inglés. Y yo no sé si muchas de ustedes saben, pero tú saben que yo nunca estudié inglés. A mí el inglés me lo dio el Señor en 3 semanas. Yo se lo pedí a Dios y Dios en 3 semanas yo empecé a soñar en inglés, a orar en inglés, a reprender al diablo en inglés porque creí que era gringo. Pero todo eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Entonces mi inglés es del Espíritu Santo. Y pues ahí son gente que tiene doctorados, que tiene títulos, que son escritores de libros. Son gente ya jubilada, porque es para gente ya jubilada. Entonces, pues yo no sé nada, ¿verdad? Yo estudié en México. Entonces, pero para la gloria de mi Padre Celestial, que hasta el día de hoy, en 10, estoy entrando a mi 11º año, yo creo que 2 exámenes, ¿verdad? Reprobé, y me acuerdo que el primero que reprobé, pues sí, me sentí muy mal. Pero yo volteé y vi que muchas americanas reprobaron también. Y dije yo, entonces, ¿para qué te preocupas, Magda? Tú eres hispana y no es tu primer idioma. Entonces, pues de verdad, no me sentí tan mal. Pero, ok, pues yo reprobé el examen de, ponle tú, de 8º grado. Pero, pues me pasaron a 6º grado. Entonces, todas las que reprobamos el 8º, pues nos mandaron al 6º grado. Y en ese 6º grado había una mujer que era periodista profesional, una escritora de magazine en Nueva York, vivió, y que el examen que íbamos a presentar era acerca del museo que está en Nueva York. Y dice esta mujer americana, oh, no hombre, eso ya me lo sé, porque yo escribí en un magazine acerca de ese museo. Así que, no hombre, ella estaba súper confiada en ella de que ella iba a pasar el examen. Pues, ¿qué creen? Magda pasó el examen y esa mujer periodista que escribió sobre ese museo en uno de los magazines de Nueva York reprobó el examen. Y yo digo, mira, entre menos sepas y confíes en Dios, esa es tu solución. Y de verdad, es solamente el regocijo de dentro, ¿verdad? Porque ahí tú no puedes expresar nada, pero es la confianza en Dios, la seguridad. El Espíritu Santo es tu maestro, el Espíritu Santo es el que te da las respuestas y me maravillo de lo que es el Espíritu Santo. Así que
La única manera de poder vivir en este mundo es viviendo en lo que dice Dios de nosotros y lo que Él es. Él inventó todos esos, no los inventó, los crió, todos esos exámenes. Así que nosotros tenemos que reposar en lo que dice la palabra, en lo que somos en Cristo, ¿verdad? Imagínate que el primer mensaje que yo prediqué en el Ministerio de Mujeres, que en ese tiempo yo era la presidenta, y era solamente, creo que era en el año 88, tenía 2 años de haberme convertido, y estando en una reunión con mi pastora y con otras 2 mujeres, que las que estábamos ahí, éramos 3 mujeres, y la pastora nada más, ¿verdad? Porque pues yo me le pegué como un chicle, porque yo quería aprender a ser mamá, a ser madre, a ser todo, porque no conocía la palabra y tenía un hambre de la palabra. Entonces, yo les decía, ay, ¿por qué no hacemos una conferencia? Imagínate, eso pues solamente yo creo que era Dios. Entonces, en una enseñanza que el pastor nos dio, de Génesis 3, donde Dios redimió a la mujer, entonces dije yo, bueno, se va a llamar la redención de la mujer. O no, perdón, no, ese era un tema. Íbamos, me gustaba muchísimo el versículo que dice que nosotros en Cristo somos la esperanza de gloria. Entonces dije, así va a ser. Entonces yo dije, bueno, vamos a diseñar el logo, va a ser una mujer donde se refleje que adentro de ella está Cristo. Y bueno, yo se lo platicaba todo a el hijo de una amiga para que ella dibujara eso. Y bueno, y empecé a planear toda esa conferencia. Y dije, va a ser el tema, va a ser el número 1, va a ser la redención de la mujer. El segundo tema va a ser la sanidad del alma. Y el tercer tema va a ser la autoridad del creyente. Bueno, pues dije, la pastora, como ella es una mujer segura, una mujer de autoridad, una mujer de muchísima fe, porque mi pastora es una mujer de fe impresionante. Entonces, pues a ella, ¿verdad? Le di ese tema. A mí me tocó la redención de la mujer, y porque pues yo quería pues saber más, ¿verdad? Porque Dios es el que me había redimido. Y invitamos a una mujer de fuera a que viniera a dar sanidad del alma, imagínate, en aquel entonces, que se llamaba, sí, se llamaba sanidad del alma en ese tiempo, o no me recuerdo, pero ella va a hablar sobre eso, sobre la sanidad del alma. Entonces, yo, pasan unas semanas y la pastora viene y me dice, Magdita, se me hace que voy a cambiarte el tema contigo. Tú das la autoridad del creyente y yo voy a dar la redención de una mujer. Y pues no me atreví a decirle que no, porque era mi pastora, pero sin embargo, cuando me dio ese paquetazo, dije yo, la autoridad del creyente, no hombre, pues yo soy ni siquiera ni quién soy. ¿Cómo voy a tener autoridad yo? Entonces, y la autoridad contra, tú sabes que tu autoridad es contra el enemigo, ¿por qué? Porque la palabra dice que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para poner a los enemigos del Señor sobre la planta, bajo la planta de sus pies. Entonces, wow, dije yo, no. Insegura, como les platiqué, ¿verdad? Que era, no, yo no dormía. Yo pensaba, no, ¿cómo voy a dar ese examen? ¿Cómo es esa conferencia? Yo no puedo, yo soy una mujer súper insegura. No, pero sufría. Mira, me preparé 3 meses de estar leyendo la palabra, leyendo libros, leyendo, bueno, era de leer y estudiar, y no dormía de la preocupación de que yo no sabía, porque yo no me creía una persona con autoridad del creyente. Total, te platiqué al principio que uno de los hombres inseguros era Gedeón. Y ese tal vez era mi personaje, que me identificaba yo con él, porque pues Dios siempre le dijo, hombre esforzado y valiente, y él se escondía. Y yo así era. A mí me estaban dando la autoridad del creyente y pues yo me escondía. Yo, ¿de dónde? No, o sea, no lo expresaba, pero por dentro, tú sabes cuando sabes que es insegura y que no tienes esa capacidad de darlo. Pero bueno, una de las maneras de vencer esa inseguridad es prepararte, es leer, ¿verdad? Si no sabes, es como cuando va uno a un examen. Si te sientes segura es porque no estudiaste lo suficiente. Igualmente nos pasa con la palabra de Dios. Si tenemos inseguridad es porque no hemos leído lo suficiente en la palabra. Seamos sinceras. Eso es lógico, ¿ok? Entonces, como me sentía tan insegura, pues entonces, pues yo era una gedeona. Y leía yo, incluso en una de las conferencias ya grandes, ya pasaron muchos años, que me invitaron a compartir, y igualmente
Estaba yo en la posición más insegura de mi vida, aunque ya había vivido muchas victorias del Señor, había obtenido muchísimas cosas. Ya Magda andaba en las nubes en la fe, pero también me caí de la nube que andaba. Y en ese momentito que yo me caí de la nube que andaba en la fe, vienen y me dan un papel en una conferencia profética. Yo no puedo. No, sí, tú puedes. Y me lo dieron, e incluso la mujer que era la principal de esa conferencia, ella, una sesión de ella me la dio a mí porque yo debería de enseñar ahí. Y pues me fui a mi casa. ¿Qué voy a enseñar? Pues Gedeón. ¿Por qué? Porque yo me identificaba con ese personaje. Entonces yo le puse al Señor, como le ponía a Gedeón, vellones al Señor. Señor, si realmente yo voy a echarme a los madianitas, pues entonces haz llover, pero te voy a poner este tapete y que llueva todo alrededor, pero que no se moje el tapete. Pues Dios en su misericordia le respondía las oraciones a Gedeón y llovía y el tapete, el vellón ese, seco completamente. Total, ay Señor, está bien, ya lo hiciste, pero ahora haz que nada más se moje el tapete y que nadie más se moje. Imagínate, o sea, lo que Dios tenía que hacer para responderle a la inseguridad de Gedeón, igualmente lo hice yo cuando Dios tenía que dar mi primera conferencia. Le dije, Señor, tienes que darme la seguridad, tienes que decirme, tienes que confirmarme si realmente yo soy capaz de dar ese examen de la autoridad del creyente. Yo no me creo, no puedo, ¿me entiendes? Darlo. Total, pasa el tiempo y ya justo cuando antes de la conferencia me llama una hermana y que había tenido un sueño de mí donde yo le estaba reprendiendo ahí a los demonios que traía y que yo con una seguridad en el sueño. Entonces dije yo, entonces pues es real, ¿verdad? Lo que yo estaba estudiando, pero en el espíritu. No es que realmente Magda fuera así, sino que en Cristo yo soy así. En el espíritu yo soy así. Y todavía no, me tienes que dar otra confirmación, Señor. Y así Dios confirmaba una y otra vez como se lo confirmó a Gedeón. Y de verdad, al diablo tú no le engañas, así como tampoco engañamos a Dios. ¿Por qué? Aunque el diablo es el padre de la mentira, a él no lo podemos engañar. Cuando tú crees que eres una persona que tienes la autoridad contra las tinieblas, que es lo que él gobierna, tú tienes que saber quién eres en Cristo. Porque él sí sabe si no tienes seguridad. Y una de las cosas que Dios me ayudó tanto en esa fecha, en ese tiempo, en esa temporada, era eso. E incluso yo no dormía un día antes por estar estudiando mis 26 hojas que había escrito. Y yo no las soltaba, ¿verdad? A las hojas hasta que me quedé dormida de cansancio una noche antes y me dice el Señor, suelta tu año, suéltalo, Magda. Y yo me dijo esa palabra y inmediatamente se me vino un versículo que dice la palabra, creo que es en el libro de Romanos, no recuerdo exactamente ahorita dónde, pero que dice que la ley era nuestro ayo mientras vino Cristo. Entonces yo entendí que Cristo trajo la libertad, Cristo nos trajo el Espíritu Santo. Entonces, pues yo ya no tenía que estar pegada ahí a la letra, sino que tenía que soltarme en el Espíritu. Y eso, dije, Señor, pues si tú me ayudas, yo lo hago. Yo lo hago porque yo lo que quería hacer era obedecer a Dios. Y le doy gracias a Dios, porque de verdad, para mí, yo no sé si alguien lo notó, pero para mí, de verdad, a mí me trajo una libertad tremenda el haber aprendido, en haber metido tanto, invertido tanto tiempo en lo que soy para Cristo Jesús. Porque eso es lo que te da autoridad. No me da la autoridad por tanto que yo sepa, por de dónde yo vengo, o lo que yo he estudiado. No, mi seguridad está en Cristo. El Señor ha estampado en nuestro corazón esa seguridad que uno necesita para vivir en este tiempo. Él dice la palabra que nos ha sellado con su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, nos da la fuerza, nos da la habilidad que nosotros en nosotras mismas no podemos hacerlo. Así que nosotros tenemos que saber qué es lo que está escrito en la palabra y caminar en ella para tener la seguridad.
en la vida, como en la universidad de la vida. O sea, estamos en la universidad de la vida y a veces pensamos que nunca vamos a tener algún examen. Pero sabes que cada prueba que tú tienes, o la pasas o la repruebas. Y la vas a pasar si tienes el conocimiento de la palabra, si tienes algo con que defenderte, si algo con que apoyarte. Y eso es lo que te va a dar seguridad, vencer tus pruebas. Ya sea de una infidelidad, ya sea de un matrimonio que está tambaleándose, ya sea de una necesidad con tus hijos, ya sea una necesidad en tu trabajo. En cada una de esas tenemos examen diariamente. Pero la única manera de pasarlo es conociendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a quitar el miedo. ¿Por qué? Porque el único que venció al miedo es aquel que venció en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. Y Dios nos ama. Y esa es la medicina más potente para el temor, el amor de Dios. Y si no lo creemos, vamos a actuar de una manera muy diferente. Y vamos a hacer las cosas también de una manera muy diferente. Y vamos a vivir también de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a estar atrapadas no más en la competencia, no vamos a estar atrapadas en la comparación, no vamos a estar atrapadas en compararnos con alguien más, ni querer desear ser alguien más. Tú eres la mejor versión tuya. Sé la mejor versión tuya. Sé como tú eres. Eso es lo más poderoso. Tiene tu sello, tiene todo. No trates de imitar absolutamente a nadie. Sé tú, ¿verdad? Nosotros no tendríamos miedo ni nuestros errores, ni tendríamos miedo a admitir nuestras debilidades si nosotros estuviéramos seguras del amor de Dios. O sea, yo estoy súper plena segura de que lo único bueno que Magda tiene es el amor de Dios y el conocer a Dios. En eso sí yo me gozo, ¿verdad? Porque esa es mi seguridad. Primera de Juan 4:18 dice, el amor perfecto, el único perfecto amor es el amor de Dios. El amor de nosotros está a medias, el amor de nosotros le falta, el amor de nosotros se acaba, pero el amor perfecto echa fuera todo temor. Y la raíz de la inseguridad es el temor. Eso a mí me abrió los ojos tremendamente al hecho de que yo era una de esas personas necesitadas de liberarme del temor. Recibí mi propia revelación personal de este amor tan incondicional que el amor de Dios es la cura del temor. Y la aceptación que Dios me daba era mi cura para la inseguridad. Conocer el amor de Dios incondicional. O sea, Dios no me ama por lo que soy o por lo que hago. Le sirva o no le sirva, Él me ama. Él me ama porque Él ha decidido amarme. Es más, dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces eso te ayuda a comprender, a mí me ayudó a comprender que mi valor se basa en el hecho de que yo soy una hija de Dios. No por lo que hago. Eso no es tan importante, ¿verdad? Lo que yo haga. Porque si yo creo que el amor de Dios no está basado en lo que hacemos o en lo bien que hacemos las cosas. Porque si eso basamos nuestra seguridad, pues siempre seremos unas personas inseguras. Nunca estaremos verdaderamente seguras y mucho menos estables en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? En cualquier falla que tengamos, ya Dios no me ama, o ya Dios no me responde, o Dios ya no me oye. Imagínate, no. Dios nos ama incondicionalmente. Su amor no tiene variación, dice la Biblia. Así que el servir a Dios no me hace segura. Lo que me hace segura es conocer su amor. Quien me hace segura es conocer a Jesús y su amor por mí. Con ministerio o sin ministerio, a mí Dios me ama. Yo soy tan importante y tan valiosa para Dios como lo soy sirviéndole o no sirviéndole. La misma verdad es para ti. La misma. No digas, no, Dios no me ama porque yo no hago nada, o porque no le sirvo, o porque no esto.
No, Dios te ama exactamente igual que a mí, igual que a todos los siervos de Dios. No importa lo que hagas para ganarte la vida, sea que seas una mujer casada, divorciada, soltera, que tengas hijos o no lo tengas, que tengas una buena educación o no la tengas, que seas rico o que seas pobre, tú eres importante para Dios. Tan importante como lo es todo el mundo, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y además Él se molesta cuando hacemos acepción de personas, porque todas nos ha creado a su imagen y semejanza. Todas somos igualmente valiosas para Dios. Dios quiere que seas bendecida, pero Él no quiere que tú lo intentes por ti misma. Intentándolo por nosotros siempre vamos a fracasar, siempre vamos a fallar, ¿verdad? Pero lo tenemos que intentar en lo que somos en Él y en hablarnos palabras de bendición. Como te decía al principio, le creemos más lo que sale de nuestra boca o lo que nosotros mismos confesamos de nosotros que lo que la gente dice, ¿verdad? Ustedes saben, o sea, he tenido lo del Ministerio de la Clínica del Alma. Y muchachas, ustedes no saben el sufrimiento y la inseguridad que yo pasaba cada vez que yo me tenía que presentar a una conferencia de la Clínica del Alma. Me acuerdo la primera Clínica del Alma, ¿verdad? Que fue de las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dios mío, yo no sé de dónde me salió tanta cosa. Pero realmente Magda estaba invertida en Cristo. ¿Por qué? Porque no era yo, era Cristo en mí. Ese es el único que me puede dar la seguridad, es el único que me puede dar la bendición. Entonces, y siempre insegura de que no va a venir gente. Nadie se ha registrado. ¿Cómo le voy a hacer para pagar el hotel? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Sí, y mi marido, él de verdad, mi marido hermoso, él siempre creyó en Magda. Ya deja de ser insegura. Magda, la gente va a llegar. Magda, Dios está contigo. Magda, siempre él era el que estaba siempre repitiéndome lo que yo era en el Señor. Entonces, nosotros, Magda se decía cosas increíbles, o sea, negativa, Magda, negativa, de verdad. En el Señor es que yo soy lo que soy. De la otra manera, yo no soy nada, soy un toda temblorina, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hablar palabras de bendición y eso lo digo para mí también. Porque ahora que no tengo a mi marido, yo me tengo que hablar bendición. Ahora no tengo a él que me esté a mí diciendo esa seguridad o que me esté diciendo Magda va a salir todo bien o Magda es... No, ahora yo me tengo que hablar palabras de bendición a mi vida, no en contra de mi vida. Porque tus palabras, al momento que sale la palabra de tu boca, tu cuerpo obedece. Yo recuerdo aún, ¿verdad? En ciertas cosas, yo era más segura, ¿verdad? También en las cosas con mi marido. En lo que yo estaba súper segura es lo que dice la palabra. Entonces mi marido a veces me decía, Magda, ora por mí. Le digo, Juan, tu cuerpo le obedece más a tu voz, a la voz tuya, porque inmediatamente que tú hablas, y se alinea tu cuerpo, ¿me entiendes? Entonces en esas cosas yo era más segura, porque yo tengo la certeza que cuando la palabra de Dios sale de tu boca, automáticamente le estás dando una orden a tu cuerpo, a cómo se sienta. Si tú dices, soy una mujer temerosa, pues vas a ser temerosa. Pero si tú dices, yo todo lo puedo en Cristo, vas a poderlo todo en Cristo. Entonces, tienes un poder tremendo en tu boca y tu cuerpo te obedece a ti. Así que hablemos palabras de bendición para nosotros. A veces las peores, las más enemigas de nosotros somos nosotras mismas, ¿verdad? No, bendigámonos, amémonos a nosotros mismos. No nos hablemos cosas en contra de nosotros mismos. Y declaremos, yo soy bendecida, yo soy protegida por Dios, yo soy guiada por Dios, yo soy una mujer sana, yo soy una mujer consolada, yo soy una mujer segura, yo soy una mujer fuerte, yo estoy llena de bondad, llena de misericordia, llena de paciencia, yo soy una mujer estable, yo soy una mujer profundamente amada, yo soy una mujer abundantemente bendecida por mi Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hablarnos. ¿Sabes qué? Porque tal vez, así como yo que ahora no tengo quien me diga esas palabras, a lo mejor tú tampoco tienes una palabra. O alguien que te afirme
lo que tú eres. Pero nosotros lo podemos hacer. Y al Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros, así que no estamos solas. Tenemos la mayoría. Porque dice la palabra que si Dios está con nosotros, es mayoría aplastante. Amén. Así que lee la palabra. Compra fe. Si puedes nacer con fe, leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos esta noche? Y le pidamos al Espíritu Santo. Es el único que puede enraizar la palabra en nuestro corazón. Y así como decía el versículo que leímos al principio, déjame te lo leo otra vez, de Efesios, donde dice que el amor de Dios se tiene que enraizar en nuestros corazones. Tú sabes que un árbol está firme, estable, entre más raíces tenga, ¿verdad? Y yo no sé si tú has visto árboles grandes que a veces la gente, o sea, hasta destruye los cimientos de una casa. ¿Por qué? Porque las raíces crecen tanto y esos árboles están, pero sí súper firmes. Es más, tú sabes que, por ejemplo, las palmeras tienen una profundidad sus raíces, que por eso, aunque vengan los huracanes y todo eso, tú las ves irse para un lado y para otro, pero se vuelven a parar derechitas. Así que nosotros tenemos que enraizar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque así que pasemos turbulencia en nuestra vida, que pasemos necesidad en nuestra vida, que pasemos un conflicto en nuestro matrimonio, que tengamos una dificultad con los hijos, nosotros, aunque de momento nos vamos a tambalear, pero vamos a volver a quedarnos paradas, firmes, porque la palabra de Dios es la que nos da firmeza y la que nos da seguridad. Dice Efesios 3:17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. A medida que tengamos la fe. Entre más fe tengamos en Cristo, más Cristo tenemos nosotros. Así que es algo que tenemos que hacer tú. ¿Cómo lo voy a comprar? Leyendo la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que de esa manera vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios. No en lo que somos, no lo que hacemos y no lo que otras personas aún dicen de nosotros, sino en lo que Dios dice de nosotros. Y eso, dice el versículo, termina, te va a mantener fuerte. Y cuando tú estás hablando de algo fuerte, es algo estable, es algo seguro. Así que esa es nuestra cura para la inseguridad. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es medicina para nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque es la medicina que debemos tomar lo más frecuente que nosotros podamos hacerlo. Nunca nos irá a hacer daño, ni tampoco vamos a tomar dosis de más. Señor, te damos gracias, Señor, porque entre más la tomemos, más enraizadas estaremos en Cristo, más Cristo habitará en nuestro corazón, seremos más estables, más seguras. Señor, te doy gracias, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que me des ese fervor, ese amor, esa hambre por tu palabra, Señor, de leerla constantemente y que cada vez que la lea, Señor, yo me vea reflejada en esa palabra, que esa palabra la aplique a mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia me está hablando a mí. Me habla de lo que yo soy en Cristo. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te vengo pidiendo, Señor, por aquellas mujeres, Señor, que han sufrido por años, Señor, una inseguridad, Señor. Quizá por desprecio, Señor, quizá por no tener padres, Señor, al lado de ellos, quizá por no tener una madre que les afirmara su seguridad, o quizá eran mujeres seguras, pero desgraciadamente tuvieron un matrimonio en el cual el esposo las hizo sentir inseguras o les quitó todo su valor que tenían. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así como tú, Señor, me pudiste sanar, Señor, porque es en Cristo, fuera de Cristo yo no soy nada, pero como me pudiste sanar, que en Cristo Jesús, Señor, yo tengo la seguridad. Señor, tú puedas también dar esa seguridad a cada una de las mujeres, Señor, que están oyendo esta palabra. Señor, si hay cura para la inseguridad, si hay medicina para la inseguridad, Señor, y es tu palabra, es tu amor en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos esa hambre y sed por tu palabra, Señor, porque tu palabra es refrigerio para nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que cada mujer, Señor, que esté escuchando en este momento, Señor, hoy la palabra de Dios está enraizándose, Señor, está profundizándose en ella, Señor, quitando toda inseguridad, quitando todo temor, quitando aún palabras, Señor, que las hicieron inseguras, palabras de maldición dichas por sus padres, Señor. Señor, palabras, Señor, que muchas veces fueron maltratadas con las palabras, Señor, y palabras de autoridad, Señor, porque cuando un padre y una madre hablan una palabra negativa, son la autoridad y tienen peso, Señor, y como niños se lo creen, Señor. Por eso, Padre, yo te pido, Señor, que tú sanes a cada una de estas mujeres de todas aquellas palabras que les trajeron inseguridad, Señor, para que sean madres, esposas seguras, Señor, seguras en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que le den seguridad a sus hijos, a los hijos de sus hijos, Señor. Padre, necesitamos en este mundo que estamos viviendo tener seguridad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi seguridad no está en el marido que tengo. Mi seguridad no está en el dinero que gano. Mi seguridad no está en mi educación. La seguridad no está en mi clase social. La seguridad está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada una de nosotros, Señor, tenemos la roca que es Cristo dentro de nosotros. Señor, mujeres estables, mujeres fuertes, mujeres seguras, que hacemos decisiones seguras también, que pensamos con seguridad, que nos movemos con seguridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan una bendecida noche. Gracias por estar aquí sintonizándonos en el canal de Facebook o por Zoom. En el nombre de Jesús. Bendiciones.